Pues tenemos el gusto de presentar hoy a Rodrigo Carmi Bolton, que es doctor en filosofía por la Universidad de Chile, profesor e investigador del Centro de Estudios Árabes y del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y en su trabajo se entrelazan el pensamiento contemporáneo con el pensamiento medieval, greco-árabe, centrándose en la cuestión de la imaginación. Ha impartido varios seminarios en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, en la Maestría de Teoría Política y Social, en la Universidad de Zaragoza de España. Tiene varios proyectos de investigación. El libro, que es un maravilloso libro que se encuentra editado por la UNIP, es, acá lo tengo, Políticas de la Excarnación para una genealogía teológica de la biopolítica. Fue editado por, como digo, por la UNIP en Argentina en 2014. Tiene varios libros, muchos de los cuales lamentablemente no se encuentran inmediatamente entre nosotros, editados por Metales Pesados de Chile, por la editorial Comunes de Viña del Mar, por la editorial LOM, etcétera. Tiene varios libros. Y está siendo actualmente el director de investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En el día de hoy tenemos el gusto de escucharlo hablar sobre Averroes y las mujeres. Él viene trabajando muchísimo el tema de Averroes y te agradecemos mucho la presentación. Mil gracias porque, bueno, esto fue medianamente un encuentro. Conversé con Cecilia, le dije por si algún día les interesaba y justamente estaba entrando a trabajar una pequeña referencia que hacía Averroes, ¿cierto? En un texto que es medianamente desconocido, es más desconocido y que se llama, está traducido como Exposición de la República de Platón, que básicamente es un comentario a la República de Platón, donde justamente hace una referencia bastante singular al tema de las mujeres, que me parecía que podía ser pertinente para compartirlo con ustedes, dado que, bueno, comencé a indagar sobre este texto particularmente a propósito de un comentario que hace Jacques Derrida, ¿no? Entonces, a propósito de ese comentario que hace Jacques Derrida, que es un poco extraño, lo que voy a hacer es leer y problematizar el comentario que hace Derrida y después entrar a pensar la pregunta que me interesaría plantear, ¿no? Que es, ¿cómo pensar o qué pasa si pensamos la política sin la política de Aristóteles? ¿No? Este sería un poco la pregunta que me gustaría formular, ¿no? Qué pasa cuando pensamos la política sin pasar por la política de Aristóteles? Y digo esto básicamente porque la tradición greco-árabe de filosofía es una tradición donde aparentemente, en la discusión de los eruditos, ¿no? La política de Aristóteles no pasó por ahí, ¿no? Y sin embargo se pensó la política. Y entonces la hipótesis que quiero formular es muy simple, muy breve, y es que la referencia que hace Averroes a las mujeres, ¿ya? Tiene que ver precisamente con que su trabajo político, su trabajo filosófico político, no pasó por el rasero de la política de Aristóteles. Particularmente no pasó por la lectura de los primeros libros de la política de Aristóteles, donde precisamente el propio Aristóteles confina a una diferencia jerárquica y natural, ¿cierto? La diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Y esa diferencia entre hombre y mujer, que es jerárquica y natural, ¿cierto? Funcionó como una especie de invariante, una especie de paradigma, digamos, a lo largo de siglos de interpretación, ¿no? En Averroes lo que vamos a ver es que precisamente a partir de Platón es que logra pensar la cuestión de la igualdad ontológica entre hombre y mujer, ¿no? Y a partir de ahí justamente elaborar una crítica a la sociedad de su tiempo, ¿cierto? Precisamente porque esa sociedad no admite esa igualdad que sin embargo tiene un estatuto ontológico, ¿no?
Entonces, al menos en mi, en mi parecer, que puede ser muy discutible, nunca he visto un filósofo que dijera que las mujeres pueden ser filósofas, digamos, algo como tan simple, ¿no? Nunca había leído a un filósofo que dijera que las mujeres pueden ser filósofas y por tanto gobernantes, en el esquema platónico de la cuestión, ¿no? Y me pareció que podía ser del interés. Cecilia se entusiasmó inmediatamente por este asunto y bueno, aquí estoy. Entonces, si les parece, voy a hacer 4 momentos de la exposición. Un primer momento que es la problematización que hace de Jacques Derrida, y a partir de ahí entonces voy a discutir con Derrida, voy a tratar de dar vuelta lo que Derrida plantea, para entrar entonces a pensar esta política sin la política, ¿no? Esta sería la cuestión, ¿no? Comienzo entonces, ¿no? Derrida y el síntoma musulmán, así le vamos a llamar, ¿no? En el primer ensayo de Canallas, 2 ensayos sobre la razón, Jacques Derrida, a propósito de los problemas que la situación argelina, a propósito de la situación argelina ocurrida en 1992, cuando el Estado y el partido dominante interrumpieron el proceso electoral democrático, Derrida plantea la relación entre Islam y democracia como un problema político. La interrupción de este proceso electoral vuelca la reflexión derridiana a proponer 3 explicaciones acerca de por qué el caso argelino habría sido ejemplificador. ¿Por qué sería un acontecimiento según su lectura? Una primera es que este acontecimiento ilustraría, según Derrida, la situación de cierto Islam que habría terminado por resistir al proceso europeo de secularización y que sería a su vez un proceso de democratización y de politización, dice Derrida. Es importante, me parece, retener estos 2 términos que usa Derrida, porque para él van a constituir la trama a partir de la cual este acontecimiento revelaría una cuestión muy de fondo respecto de cierto Islam, entre comillas. Esta primera referencia resulta sintomática, acaso ingenua, por parte de Derrida, al punto que esta primera hipótesis acerca de la resistencia del Islam al proceso de mundialitimización coincide enteramente con lo que los propios movimientos islamistas dicen de sí mismos. Pero, ¿quién puede creer lo que alguien dice de sí mismo cuando lo que está de fondo es precisamente el problema de la disyunción del sí mismo, de esa soberanía del sujeto del pensamiento sobre la cual se funda justamente la democracia moderna, ¿no? Quiero decir, se funda en base a la soberanía del sujeto, no en base a la disyunción, ¿no? Lejos de resistir, podríamos decir, en contra de Derrida, a la denominada expresión identitarista de un sí mismo que se ajusta enteramente a los avatares modernos. Esto es lo que ha subrayado, entre otros, Samir Amin al indicar que los movimientos islamistas constituyen un eurocentrismo invertido que define al Islam político, ¿no? O a la misma transfiguración experimentada por el Islam cuando este deviene político, a propósito de los procesos imperiales europeos que dislocaron y devastaron al Islam clásico. Otros teóricos coincidirán con la tesis de Amin profundizando los análisis que muestran la historicidad del Islam, su ruptura a propósito de los procesos coloniales y su modernidad en la cristalización de movimientos islamistas, como el que analiza Derrida aquí y que cree, según él, que expresan un rasgo invariante, tal como lo creyó toda la literatura orientalista decimonónica respecto al propio Islam, ¿no? El Islam sería una religión ahistórica, ¿no? Rígida, en la que solo cabría obedecer, ¿no? Decíamos que los términos democratización y politización resultan 2 hebras del planteamiento de Derrida, porque esta resistencia, ¿no? Hacia el proceso de mundialitimización que desencadena el caso argelino sería ante todo una resistencia religiosa, no política, no democrática, no secular, según Derrida.
En este registro, la primera hipótesis derridiana seguiría casi miméticamente, ¿cierto?, ese orientalismo del siglo XIX, ¿no? Pero a continuación, y esto es lo que más me interesa, Derrida evoca dos tareas que habría que acometer. La primera remitiría a un plano de saber o hermenéutico, que sería la de un trabajo histórico inmenso, dice él, acerca de lo que autoriza en la herencia coránica y en su lengua misma la traducción de un paradigma democrático. Para Derrida se trata de ver desde las propias fuentes del Islam el lugar que en dicha tradición tiene la cuestión de la democracia, entendiendo que este asunto nos remite al legado griego. Derrida es cauto en este punto y sabe que solo puede atenderlo a modo de una tarea o de una sugerencia teórica. Inmediatamente después de señalar que todo este legado se traduce en Europa desde el árabe y desde Roma, escribe lo siguiente, y esta es la cita que me interesa. No sé, cito, no sé hasta qué punto puede contar en esa historia el hecho, en efecto inquietante, de que la política de Aristóteles haya estado, por una curiosa acepción, ausente de la importación, la acogida, la traducción y la mediación islámica de la filosofía griega, especialmente en Ibn Rushd, Averroes, que solo incorporaba en su discurso político islámico la ética a Nicómaco, o Al-Farabi, que incorpora el tema del filósofo rey procedente de la República de Platón. Este último tema parece haber sido, desde el punto de vista de lo que se puede llamar la filosofía política islámica, lo pone entre comillas, un locus classicus. Me ha parecido entender, termina, que para algunos historiadores e intérpretes del Islam hoy, la ausencia de la política de Aristóteles en el corpus filosófico árabe habría tenido un significado sintomático, si no determinante, lo mismo que el privilegio que esa filosofía teológico-política musulmana le otorga al tema platónico del filósofo rey o monarca absoluto, privilegio que corre parejo a un juicio severo respecto de la democracia. Cierro la cita. Entonces, la hebra de la democratización y politización se entienden ahora en este marco, en el marco histórico-ontológico de la ausencia de la política, destacada por Derrida, que marcaría el síntoma de esa, entre comillas, falta de secularización y marcaría, por tanto, el síntoma de la resistencia del Islam al proceso de mundialatinización. Nuevamente aparece entonces el Islam en virtud de una falta. ¿Sí? Lo que le falta es la política, ¿no?, de Aristóteles. Y no se trataría de cualquier Islam, sino de aquel que aparece bajo el nombre de dos filósofos absolutamente claves, Averroes por un lado y Al-Farabi. Para el primero, Derrida reserva el hecho de que éste solo incorporaba, ¿no? Es clave esa expresión que usa Derrida, solo incorporaba en su discurso político islámico la ética nicómaco y no la política. ¿Por qué me parece que es clave que Derrida refiera a la idea de que solo incorporaba? Porque en la tradición de la historia de la filosofía, ¿no?, desde el fines del XVIII hasta entrando el siglo XX, siempre la filosofía árabe islámica va a ser una no filosofía, va a ser catalogada como una filosofía que en realidad no es una filosofía porque es simplemente un paso de traducción, un paso de comentario, pero no una filosofía singular con una autoría propia, ¿ya? Entonces Derrida sigue en esa misma lectura mostrando el solo incorporaba, ¿no? Es decir, solo incorporaba el discurso de Platón, ¿no? Solo incorporaba, en último término, la ética nicómaco y no la política, ¿no? Averroes, según la lectura que hace Derrida aquí, dirigiría todo su esfuerzo intelectual a una suerte de, pregunto, teología política musulmana, pero en ningún caso a un discurso político a secas. No habría secularización porque finalmente toda la reflexión política en el Islam habría estado atravesada por la ausencia de la política de Aristóteles. Entonces, doble falta.
Al Islam le habría faltado secularización porque a su vez le habría faltado la política de Aristóteles, que habría compensado el caso de Averroes con la ética. A su vez, como se advertiría en Al-Farabi, el tema predilecto de la política sería el del filósofo rey, que constituiría una verdadera teología política islámica, según Derrida. La ausencia de la política de Aristóteles habría implicado el síntoma de que la tradición musulmana no habría alcanzado la secularización en su doble articulación de democracia y política, sino que siempre se habría mantenido como una tradición probablemente religiosa, ¿no? La cuestión que me interesa aquí, ¿no? En esta pequeña entrada, digamos, es dar vuelta la perórata que hace Derrida, la discusión Quintana-Derrida, ¿no? Porque bueno, no voy a seguir leyendo, pero hacia el final Derrida prácticamente termina llamando a la intervención imperial sobre las comunidades musulmanas, diciendo que habría que meterse en los registros más democráticos de esas comunidades para intervenirlas y propender el proceso supuestamente de secularización, etcétera, ¿no? Pero lo que me interesa es antes de eso, ¿no? Eh, lo que Derrida ve como una doble falta, ¿no? ¿En qué sentido también podría ser una doble virtud, ¿no? En el sentido de tratar de pensar, ¿no? Digamos, que esa falta de la política, ya sea como sea, ¿no? Sea que no llegó el texto de la política al mundo árabe islámico clásico, ya sea que parte de esos textos se leyeron, pero no le dieron la suficiente importancia, ¿no? Eh, en cualquiera de los casos, la cuestión interesante es, al revés de lo que plantea Derrida, en qué medida podríamos pensar la política y qué pasa si pensamos la política sin la política de Aristóteles, ¿no? Y esta sería la cuestión, ¿no? Eh, entonces, les voy a mostrar entonces un pasaje, ¿cierto? Que es el pasaje del libro quinto de la República de Platón. Voy a ir como rápido en este segundo punto para llegar al texto de Averroes, ¿no? Esto es solo un prolegómeno, ¿no? Me interesa el libro quinto de la República de Platón, particularmente la discusión cuando Platón entra a discutir la cuestión de las mujeres guerreras, ¿no? Y particularmente en el pasaje 455 de la República, ¿ya? Platón entra en una discusión, ¿no? Que dice más o menos así, ¿no? Lo leo, ¿no? Por tanto, querido amigo, no existe en el regimiento de la ciudad ninguna ocupación que sea propia de la mujer como tal mujer, ni del varón como tal varón, sino que las dotes naturales están diseminadas indistintamente en unos y otros seres, de modo que la mujer tiene acceso, por su naturaleza, a todas las labores, y el hombre también a todas, ¿no? Únicamente dice que la mujer es en todo más débil que el varón. Y terminan ahí en este diálogo, ¿no? ¿Y no hay acaso mujeres aptas para la gimnástica y la guerra y otras no belicosas ni aficionadas a la gimnástica? Así lo creo. Y que amantes y enemigas de la sabiduría también, y unas fogosas y otras carentes de fogosidad, también las hay, ¿no? Entonces, y termina diciendo el texto, ¿no? En el pasaje que me interesa, ¿no? De al 456a, la mujer y el hombre tienen las mismas naturalezas en cuanto toca la vigilancia de la ciudad, ¿no? Esa sería un poco, me parece, la tesis que deja entrever Platón en el texto, ¿no? Que es una tesis bastante interesante, bastante radical. La tesis finalmente es que hombre y mujer son iguales en naturaleza, ¿no? Porque la pregunta que se empieza a plantear en el texto, en el diálogo, es si hay desigualdad de naturaleza y si podemos correlacionar la desigualdad de naturaleza por la desigualdad de labores. Y lo que se va desarrollando es finalmente que no, que hay una igualdad de naturaleza, no obstante existe una diferencia de labores, ¿ya? Dicho en la jerga aristotélica, hay igualdad en las sustancias, pero diferencia en el accidente, por así decirlo, ¿no? Bueno, Aristóteles, por su parte, ¿ya?
a la entrada de la política, precisamente, ¿ya? Particularmente en el pasaje 1254b, ¿ya? Dice exactamente lo contrario. Dice exactamente lo contrario, ¿no? Dice, voy a leer un poco largo el párrafo, pero vale la pena, ¿no? Eh, ya sabemos que está discutiendo inicialmente sobre la cuestión de la esclavitud y la naturaleza, y a partir de esa discusión entra la diferencia entre el alma y el cuerpo, ¿no? Entonces dice, el ser vivo consta en primer lugar de alma y cuerpo, de los cuales el alma es por naturaleza el elemento rector y el cuerpo el regido. Pero hemos de estudiar lo natural en los seres que se mantienen fieles a su naturaleza y no en los corrompidos, ¿no? Por tanto, hemos de considerar al hombre mejor dispuesto en cuerpo y alma, en el cual esto es evidente, porque en los de índole o condición perversa, el cuerpo parece muchas veces regir al alma por su disposición mala y antinatural. Me salto un poco, ¿no? Y dice, uh, decimos que el imperio despótico y el político pueden observarse primero en el ser vivo, ya que el alma ejerce sobre el cuerpo un imperio despótico y la inteligencia un imperio político o regio sobre el apetito. En ellos resulta manifiesto que es conforme a la naturaleza y conveniente que el cuerpo sea regido por el alma y la parte afectiva por la inteligencia y la parte dotada de razón, mientras que la igualdad entre estas partes o la relación inversa son perjudiciales para todas. La igualdad entre las partes, ¿no?, son perjudiciales. Tiene que haber siempre en Aristóteles, que es consecuente a la tesis ilemórfica y a la concepción cosmológica que tiene Aristóteles del universo, ¿cierto? Una jerarquía entre los elementos, ¿no? Entonces termina el pasaje diciendo, también esto es igualmente válido para el hombre y para los demás animales, porque los animales domésticos son mejores por naturaleza que los salvajes, y para todos ellos es mejor vivir sometidos a los hombres, porque así consiguen su seguridad. Asimismo, tratándose de la relación entre macho y hembra, y aquí termina el párrafo, tratándose de la relación entre macho y hembra, el primero es superior y la segunda inferior por naturaleza. El primero rige, la segunda es regida, ¿no? Termina ahí el pasaje, ¿no?, que era el que quería sostener, porque después esto tiene una enorme relevancia en el pensamiento de Aristóteles en la medida en que en la esfera de la oikonomía, ¿no?, va a estar precisamente la mujer junto al niño, los esclavos, ¿cierto?, al mando del despotés, y en cambio en la esfera pública no va a haber indicio alguno de mujer, ¿no?, sino más bien una igualdad de ciudadanos que aparecerán siempre en función del carácter ilemórfico que tiene este esquema, ¿no?, como hombres en el fondo, y no como mujeres. La mujer está siempre recluida en el espacio doméstico porque existe, tal como lo leí recién, una diferencia de naturaleza, ¿no?, entre hombre y mujer, o entre macho y hembra, ¿no?, así como alma y cuerpo, ¿no? Alma, cuerpo, forma, materia, ¿no?, etcétera, 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 ¿no? Redunda en la superioridad jerárquica del hombre varón, digamos, sobre la mujer que queda recluida en el espacio de la oikonomía, precisamente. Bueno, dicho esto, ¿no? Esto es lo que me interesa entonces, ¿no? La política te plantea una tesis inversa aparentemente a la de Platón, aunque en la República de Platón, Platón no te está planteando directamente la posibilidad de que las mujeres sean filósofas y gobernantes. Solamente pero con el solo hecho de decir que hay una igualdad de naturaleza, ¿no?, lo está anunciando, está generando las condiciones, ¿no? Está abriendo como esas condiciones, ¿no? Entonces vamos al texto de Averroes, ¿no?, que me interesa, ¿no?, comentarles, ¿no? Bueno, la primera cuestión de este texto, que está traducido en esta edición castellana, se ve como al revés, pero eso es por culpa de que estamos con la cordillera de los Andes que produce este efecto óptico. Pero está traducido por Miguel Cruz Hernández, ¿no?
y está traducido directamente del hebreo, porque es un texto del cual no se tiene el texto árabe, ¿ya? Y es un texto que se conoce primeramente en el sur italiano, gracias a la traducción que hizo en el siglo XV Elia de Medigo, ¿ya? Eh, la traducción que hizo Elia de Medigo, y Elia de Medigo también hizo un epítome, aparte de la traducción de este texto, hizo un epítome, es decir, un resumen, por así decirlo, mucho más pequeño de este mismo texto, ¿no? En versión hebrea y posteriormente latina, ¿ya? La discusión entre los eruditos sobre este texto ya es que aparentemente este texto es un texto maduro de Averroes, es un texto compuesto casi al final de su vida, y muchos tienen la tesis de que este texto habría sido, en último término, el causante del exilio que sufrió Averroes, ¿no? Y que lo mandó de Córdoba, ¿cierto? Le sacaron todos los honores y lo mandaron exiliado a Lucena, ¿no? En la zona africana, ¿no? Aparentemente es un texto compuesto en el año 1194. Averroes fallece en el año 1198, es decir, 4 años antes de su fallecimiento, y me parece que es un texto que toca dos temas centrales, ¿no? El primer tema es una querella muy crítica, ¿ya? Con los teólogos musulmanes de su época. Esa es la primera cuestión. Y eso hace que este texto, eh, como se dice en la jerga chilena, haga sistema o tenga una relación, una relación de solidaridad, digamos, con otros textos del propio Averroes, entre ellos el Tratado Decisivo, ¿ya? O la destrucción de la destrucción, que es una respuesta que Averroes le hace a Al-Ghazali, que era un teólogo del siglo inmediatamente anterior, ¿no? Que había intentado refutar a los filósofos, ¿no? Entonces, es un texto en el que de alguna manera se constela con otros textos orientados a forjar una concepción racional del Islam, ¿ya? Forjar una concepción racional del Islam, ¿ya? Y por lo tanto, para forjar esa concepción racional del Islam era necesario entrar a criticar fuertemente a los teólogos de su época, ¿no? El Tratado Decisivo, que es un texto aledaño a este, ¿ya? Es un texto muy interesante y muy importante también, sobre todo para Spinoza. Ahí Cecilia lo sabe mejor, porque el Tratado Decisivo también fue traducido no por Elia de Medigo, sino por Moshe Narboni, entre otros, en el sur de Italia. Y Spinoza conoció ese texto, ¿no? Y si uno lee el Tratado Decisivo de Averroes, uno encuentra muchas tesis que aparecen en el Tratado Teológico Político de Spinoza, ¿ya? La división filosofía-teología, la relación de los profetas, por ejemplo, con la sabiduría popular, ¿no? La idea de que la filosofía tiene que ser un trabajo esotérico, ¿no? En fin, una serie de cuestiones, salvo la cuestión de la democracia, que claramente en Spinoza tiene una impronta maquiaveliana, me atrevería a decir un poco más acusada, ¿no? Pero es un texto que hace constelación también con este texto de Spinoza, ¿no? Sobre todo la querella contra los teólogos, ¿no? Eh, la segunda cuestión que me parece que es relevante entender es que, claro, decimos que es un comentario o una exposición a la República de Platón, pero en realidad es una lectura intempestiva de la República de Platón. Lo podríamos calificar de esa manera, en el sentido de que es una lectura orientada a pensar su propio presente, en el fondo, ¿ya? Quizás podríamos hacer la analogía, ¿cierto? Un poco con lo que hace Badiou con la traducción de la República, ¿no? Que no sé si han visto esa traducción que hace Badiou de la República de Platón, ¿no? Que intercala términos, pone términos contemporáneos, habla de los fascistas, ¿no? Del comunismo, en fin, ¿no? Entonces, es una lectura intempestiva la que trata de hacer Averroes de la República de Platón, y eso significa también que va a ser una lectura atravesada por la perspectiva de la ética de Nicómaco, que me atrevería a decir que es el gran texto, ¿no? El texto referencia que tiene Averroes para pensar tanto la política, ¿no? Como la nociología, ¿no? Sí, la política y la nociología, la teoría
sobre las formas de vida y la cuestión ética versus, ¿no?, la cuestión del intelecto. Me parece que es la ética Nicómaco, el gran texto de referencia que tiene Averroes para pensar esas dos realidades, esas dos esferas, por así decirlo. Y en ese contexto, ¿no?, aparece este texto, ¿no?, esta lectura intempestiva, una lectura más aristotelizante, si ustedes quieren, pero de un Aristóteles de la ética y no el de la política. Este es el punto, ¿ya? Y finalmente, una tercera característica de este texto es que no solamente es un texto crítico con la teología de su tiempo, sino que además es un texto que critica fuertemente a la sociedad de su tiempo, ¿ya? Critica a los almorávides, que eran la dinastía que estaba antes de la dinastía almohade en la que está viviendo Averroes. Los almorávides sucumbieron por oligarcas, dice Averroes, y el problema que tienen los almohades es que son la nueva dinastía, que vienen a renovar, por así decirlo, la estructura del poder en la zona andalusí, ¿no? El problema que tienen los almohades es que son una sociedad timocrática, es decir, muy militarizada, ¿no? Y Averroes hace toda una crítica al militarismo, ¿no? Y al decisionismo político, en el fondo, ¿no? Esa es un poco la cuestión. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la posición política de Averroes es la de reformar el régimen almohade y instalar un gobierno racional, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Instalar un gobierno de la razón, ¿no? Eh, Algunos datos eh, bibliográficos, digamos. El texto de Averroes, el comentario de la República de Platón, está dividido en tres libros fundamentales, ¿ya? En el primer libro, que está dedicado fundamentalmente a la educación de los ciudadanos, es decir, al problema de la virtud, es donde aparece justamente el comentario que les voy a leer sobre las mujeres, y básicamente es un texto que recopila el libro primero, perdón, el libro segundo, tercero, cuarto y quinto de la República. O sea, es un libro inusual porque no está escrito en la forma platónica de los diálogos, sino en la forma aristotélica, ¿no?, de la prosa y el tratado sistemático, digamos. Pero en este primer capítulo del libro se comenta justamente del libro 2 al libro quinto de la República de Platón, ¿no? Que justamente el libro quinto donde aparece ese comentario que hace el texto platónico sobre precisamente las mujeres guerreras, etc., ¿no? En el libro segundo está básicamente dedicado bueno, a los libros sexto y séptimo de la República, pero donde básicamente Averroes se refiere a la cuestión de la felicidad, ¿no? El problema del gobierno y el gobierno del fin supremo de la felicidad. Y finalmente, en el libro tercero, ¿ya?, es un libro que hace referencia a los libros octavo y noveno de la República de Platón, pero donde aborda ya explícitamente las formas de gobierno, particularmente 5 formas de gobierno, ¿ya? Y como el propio Averroes en el primer párrafo de este libro reconoce que él sabe que existe la política de Aristóteles, pero que no le ha llegado a sus manos, ¿no? Eso es lo que dice Averroes, ¿no? Él sabe que existe la política de Aristóteles, pero no le ha llegado a sus manos, ¿no? Esta tercera parte del libro, que es como la parte caracterológica de los regímenes de gobierno, ¿no?, la toma básicamente del libro La ciudad virtuosa de Alfarabi, ¿ya? Entonces, hace ese trabajo, digamos, de retomar de la ciudad virtuosa Alfarabi esa última parte para ver cuál sería la ciudad más virtuosa en el fondo, ¿no? Ahora, un punto que me parece que es bien importante para mostrar un poco los desplazamientos que hay respecto de la tesis clásica de Platón, del filósofo rey, es que más bien lo que ocurre en Averroes, y esto lo postula una especialista brasileña que ha trabajado muchísimo sobre esto, que es Rosalie
de Sousa Pereira, ¿ya? Rosalí de Sousa Pereira tiene un libro que se llama Averroes y el arte de gobernar, ¿ya? Y que es justamente un comentario muy pormenorizado sobre este libro, pero que curiosamente no comenta la cuestión de las mujeres. como, es como raro, pero sí comenta una tesis que me parece que es muy importante decir, la tesis de ella, y que me parece que tiene toda la razón, es que Averroes más bien da vuelta a la tesis de Platón. En vez de que el filósofo devenga rey, es más bien el rey el que deviene algo así como un sabio y un filósofo, ¿no? ¿Por qué? Porque Averroes lo que intenta hacer es mostrar que el gobernante, ¿ya?, tiene que ser el frónimos, es decir, aquel que adopta la virtud de la prudencia, ¿ya?, que tiene la inteligencia política, tal como aparece en Aristóteles, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un desplazamiento, digamos, de la tesis de Platón, ¿no?, muy singular, ¿no?, porque permite mostrar de que no es la típica tesis del filósofo rey, ¿no?, sino más bien la del rey que adopta una cierta sabiduría y que incluso Averroes eh, intenta explicar de que, digamos, es necesario que este rey siempre sea asesorado, por así decirlo, por una comunidad de sabios, ¿no? Y él hace la analogía justamente entre la comunidad de sabios filósofos con la comunidad de sabios de doctores de la ley en el Islam, ¿no?, que él conoce muy bien porque él mismo era jurista, él era un jurista del Islam y un jurista muy reconocido, digamos, en la zona en Córdoba, ¿no? Y entonces, bueno, llegamos a la última parte de la cuestión y entonces les voy a leer el pasaje, ¿no? Voy a ir leyendo y voy comentando, ¿no? Son prácticamente un par de páginas donde Averroes en el primer libro, es decir, justamente donde está terminando de comentar el libro quinto de Platón, donde Averroes se refiere justamente a la cuestión de la mujer, ¿no? Dice, sabemos que la mujer, en tanto que es semejante al varón, debe participar necesariamente del fin último del hombre, aunque existan diferencias en más o en menos. Esto es, el varón es más eficaz que la mujer en ciertas actividades humanas, pero no es imposible que una mujer llegue a ser más adecuada en algunas ocupaciones, sobre todo en las referentes a la práctica del arte musical. Bueno, hasta ahí sigue muy en la línea de Platón. Por esto se dice que resulta mejor cuando el hombre compone melodías y las mujeres le interpretan. Hasta ahí es como el discurso filosófico tradicional, digamos, ¿no? Si la naturaleza del varón, dice, y aquí hay una inflexión en el texto, si la naturaleza del varón y de la mujer es la misma, a diferencia de la discusión de si era diferente, ¿no? Pero si la naturaleza del varón y la mujer es la misma, y toda constitución que es de un tipo debe dirigirse a una concreta actividad social, resulta evidente que en dicha sociedad la mujer debe realizar las mismas labores que el varón, salvedad hecha de que son en general más débiles que él. Es lo mismo que decía Platón en el texto. Sin embargo, la mayor parte de las mujeres son más hábiles que los varones en actividades como el tejer, coser y otras artes, así como por su forma de organizar, tanto en el arte de la guerra como en el resto. Y así se ha comprobado entre los habitantes del desierto y en la ciudad de las mujeres. Y termina diciendo lo siguiente. Del mismo modo, cuando algunas mujeres han sido muy bien educadas y poseían disposiciones sobresalientes, no ha resultado imposible que lleguen a ser filósofas y gobernantes, ¿ya? Pero se cree que pocas veces se da este tipo en ellas, y algunas leyes religiosas impiden que las mujeres puedan acceder al sacerdocio. Otras, por el contrario, sí reconocen que puede existir, pero lo prohíben, ¿no? Entonces, este primer punto me parece clave, porque para Averroes, digamos, Averroes está mostrando una segunda tesis, que es la tesis que él mismo suscribiría,
¿no? Y que es la que Platón había suscrito en el libro quinto, ¿no? La igualdad de naturaleza entre hombre y mujer. Siendo esto así, Averroes extiende un poco más esa hipótesis, diciendo no solamente pueden ser guerreras, etcétera, o organizar cosas de la ciudad, sino que además pueden llegar a ser filósofas y gobernantes. ¿Por qué no? Y entonces aquí se arma la primera crítica que hace Averroes a la sociedad de su tiempo, en el fondo, porque lo que está diciendo es que hay una igualdad ontológica entre hombre y mujer, pero en la sociedad y las leyes religiosas, con determinadas interpretaciones, las que hacen que la mujer quede subrogada, ¿no? A un papel que no le corresponde por naturaleza. Esta es la cuestión. Y es muy relevante, me parece, que Averroes sea el gran comentador de Aristóteles, porque precisamente la naturaleza no designa cualquier cosa, sino que designa el orden de las cosas. Entonces, si la mujer y el hombre son iguales por naturaleza, eso es el orden de las cosas. Que hayan leyes religiosas o sociedades que restrinjan esa igualdad, ¿no? Atentan contra el orden de las cosas, precisamente, ¿no? Entonces, termino porque sigue esta discusión, ¿no? Eh, Puede aclararse todo esto comparándolo con lo que conocemos de los animales, a saber que existen hembras guerreras, nos referimos a los animales que antes hemos comparado con los guardianes. Así vemos que las hembras del perro cuidan lo mismo que guardan los machos. A veces, en algunos casos, más o menos raros, dice, la naturaleza ha proporcionado a los machos instrumentos que no poseen las hembras, como en el caso del berraco. Pero por lo común, en la mayor parte los instrumentos de lucha son comunes a los machos y a las hembras, lo que quiere decir que la hembra también realiza esta actividad combativa, ¿no? Y nuevamente se ciña a la tesis de Platón, ¿no? Las mujeres pueden ser guerreras, etcétera, ¿no? Pero ya ha dicho que pueden llegar incluso entonces también a ser filósofas y gobernantes. Sin embargo, en estas sociedades nuestras, qué sé yo, la sociedad almohade del siglo XII, se desconocen las habilidades de las mujeres, porque en ellas solo se utilizan para la procreación, estando por tanto destinadas al servicio de sus maridos y relegadas al cuidado de la procreación, educación y crianza. Entonces, aquí empieza la segunda crítica de Averroes a la sociedad de su tiempo. Vean lo que dice. Pero esto, dice, lo que ocurre en nuestras sociedades, inutiliza sus otras posibles actividades. Como en dichas comunidades las mujeres no se preparan para ninguna de las virtudes humanas, sucede que muchas veces se asemejan a las plantas en estas sociedades representando una carga para los hombres, lo cual es una de las razones de la pobreza de dichas comunidades, en las que llegan a duplicar en número a los varones, mientras que al mismo tiempo, y en tanto carecen de formación, no contribuyen a ninguna otra de las actividades necesarias, excepto en muy pocas, como son el hilar y el tejer, las cuales realizan la mayoría de las veces cuando necesitan fondos para subsistir. ¿Ya? Eh, Todo esto es evidente per se, dice Averroes, y así las cosas, y en tanto que es evidente en el caso de las hembras que comparten con los machos la lucha y lo demás, entiéndase, la filosofía y el gobierno eventualmente, ¿ya? Conviene que a la hora de elegirlas busquemos las mismas condiciones naturales que consideramos en los varones, por lo que deben ser educadas del mismo modo por medio de la música y la gimnasia, ¿no? Haciendo referencia a Platón. Es decir, lo que está diciendo Averroes es que en esta segunda crítica es que la sociedad de su tiempo, al relegar a la mujer a un espacio puramente marginal, ¿no? Sin obedecer a la propia naturaleza, que es igual a la del hombre, ¿no? Empobrece a la sociedad en su conjunto, ¿no? Empobrece completamente a la sociedad en su conjunto, y en cambio está diciendo es que a la mujer hay que educarla de la misma manera que a los hombres. Eso es lo que está diciendo, ¿no? No recluirla en actividades características de la economía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, solo para ir terminando y seguramente abrir más cuestiones, ¿no? Eh,
El que Averroes, a diferencia de lo que plantea Derrida, ¿no? Donde el no haber leído la política de Aristóteles culminaría en algo así como una teología política, ¿no? Y por lo tanto en un rechazo a la democracia o un rechazo al pensamiento republicano, ¿ya? Uno podría argumentar exactamente a la inversa, que exactamente por no haber leído la política, ¿no? Algo se trastorna y posibilita otras cosas, como por ejemplo pensar en el rol igualitario que tiene la mujer con el hombre en, en esta nomenclatura, digamos, aristotélico-platónica, digamos, que, donde Aristóteles y Platón es también medianamente indistinguibles, ¿no? Pero donde justamente Averroes no adopta la tesis aristotélica de la jerarquía de hombre versus mujer, precisamente porque no lee la política de Aristóteles, ¿no? Esta sería un poco la cuestión. Ahora, quizás habría que formular una cuestión más de fondo. eh, bueno, esto ya me parece que es bastante de fondo, pero más en general, si acaso la política de Aristóteles, en la medida en que combina pensar el pensamiento político siempre bajo el registro del mejor sistema de gobierno, siempre bajo el registro del gobierno, ¿no? Me preguntaría si no leer la política desde la política de Aristóteles, podríamos ir más allá a pensar también la cuestión de la forma de vida y no solamente la cuestión del gobierno, ¿no? Esta sería un poco la intuición, ¿no? No es nada más que una intuición que es absolutamente... y es una intuición que no está, digamos, que la menciono por lo siguiente, ¿no? Eh, por el pasaje que aparece en el primer libro, en el primer tratado del texto, ¿no? Que, bueno, es un pasaje, uno podría decir que es un pasaje espinosista, digamos, ¿no? Pero se los voy a leer, ¿no? Muy, muy articulado con Platón, con Spinoza, etcétera. Dice, se refiere básicamente a la existencia del derecho y la medicina como dos saberes en una sociedad. ¿Ya? Cuando la falta de contención en la ficción a la música y la incontinencia en la comida y la bebida se incrementan en la sociedad, forzosamente necesitarán de dos ciencias, la ciencia jurídica y la ciencia médica. Nada hay más indicativo de la mala conducta de los ciudadanos y de la ruindad de sus ideas que el hecho de que tengan necesidad de jueces y médicos. A propósito de la pandemia y nuestra miserable condición, ¿no? No hay sociedad más ruin, digamos, que aquella que dependa de jueces y médicos. Dice, señal cierta de que carecen de cualquier clase de virtud, ¿no? Y solo cumplen la virtud por la fuerza, ¿no? Conforme más necesiten los miembros de dichas ciencias y más honores le rindan a esas ciencias, más lejos estarán de la justicia. ¿Sí? Creo que lo puedo dejar hasta ahí y podemos abrir la conversación. Creo que hay mucho que cortar y yo no tengo nada claro. Lo admito. Gracias totales, Rodrigo, estuvo muy, muy bueno. Hola Martín, gracias por conectarte. Martín Unzué es el director del instituto. Yo señalo como si estuviese a mi costado, que está a mi costado, pero bueno, en la virtualidad. Eh, Gracias, Ceci. Gracias a vos. Bueno, abrimos a preguntas. Yo tengo un montón, así que Sí, distribuyamos antes yo de... también. Justo tocaste dos puntos Sí. increíbles, que son Aristóteles y Spinoza. Bueno, ¿querés empezar, Miguel? Bueno, la verdad me encantó la exposición, me pareció muy profunda y muy rica, ¿no? Y escuchándote atentamente, porque te escuché muy atentamente, se me ocurrió una hipótesis en función de lo que vos decías, ¿no? Ahora te la digo a ver qué te parece eso. Bueno, pero la primera cuestión yo creo que la lectura atenta de Averroes de la Ética Nicomaquea implica también deducir un sentido de politicidad que también está en la Ética Nicomaquea, aunque no haya leído la política,
de Aristóteles Averroes como texto, ¿no? Pero me da la sensación de que en la propia ética, incluso el último capítulo de la ética, Aristóteles lo termina diciendo esto se puede cumplir solo, ¿no? Con respecto al tema de la política. Pero la hipótesis que se me ocurrió, digamos, escuchándote a vos, es tal vez pensar que hubo un entrecruce entre Platón y Aristóteles, el Aristóteles de la ética nicomaquea, en el cual uno podría decir que Averroes se queda con el concepto de naturaleza platónica y con el concepto de virtud aristotélica. ¿Por qué te Así es. digo esto? Porque justamente Aristóteles dice que las virtudes no son naturales ni antinaturales. Incluso en una parte, digamos, de la política o de la ética, mejor dicho, dice, ¿por qué la parte irracional del alma se va a someter a la parte racional si no es por naturaleza? ¿No? Y ahí el trasfondo importante de la paideia y la educación. Entonces es muy posible que lo que Averroes, todo esto que estoy diciendo lo digo desde la escucha tuya, no es que yo no trabajé el tema, ¿no? Pero uno podría pensar justamente, ¿no? Que esta idea, ¿no? Lo que Averroes está acusando es de negar virtudes, ¿no? A las mujeres que en realidad en un punto no son naturales y a partir justamente del cortocircuito de pensar una naturaleza desigual, ¿no? Bueno, para resumir, me parece que uno podría pensar ese entrecruce de la ontología platónica en relación al tema de la igualdad natural y la virtud aristotélica en el sentido de justamente lo que no es natural. Esa es una, no sé, una apreciación, ¿no? Sí. No sé cómo hacemos la dinámica, o varias Hacemos preguntas. primero un par de preguntas Ya. y dale. Más, yo saco mi video para que no se corte tanto. Mira, yo pensaba que había muchísimo de ideología en dos tesis que casi se contradicen, o que se contradicen, que es esto de que la filosofía árabe fue siempre un comentario de Aristóteles, y a la vez la supuesta causa de la falta de secularización del Islam en esa no completa traducción, ¿no?, de Aristóteles. O sea, por un lado es un comentario de Aristóteles y en el otro le faltó parte del comentario, ¿no? Entonces hay algo ahí de hacer entrar a Aristóteles de acuerdo a cómo sirva el argumento, que es claramente algo ulterior. Es más, me resulta muy increíble que no lo vea Derrida, digamos, ¿no? En- Después, la cuestión de la misma naturaleza. La misma naturaleza es siempre el punto, ¿no? O sea, que no haya en la naturaleza, o es cómo se puede leer el monismo, mismo en Spinoza también, que si hay una naturaleza ontológica, ahí hay que justificar la diferencia, ¿no? O sea, o hay que ver cuáles fueron las... ¿Qué llevó a la diferencia, ya sea de los singulares, la diferencia de educación, la diferencia de crianza? O sea, hay que ver cómo se produce la diferencia a partir de la misma naturaleza. En, Claramente que sea la misma naturaleza hace también necesario de justificar la diferencia entre gobernantes y gobernados, ¿no? O sea, porque no es que hay nacides para gobernar y nacides para ser gobernados, sino que necesariamente lleva a un argumento político, que es el argumento ese de cómo se justifica el gobierno de unos sobre otros. Spinoza tiene la misma forma, existe la misma naturaleza, todo es la misma naturaleza, y las mujeres claramente son un problema en su desarrollo, tal como vos lo estás leyendo, porque aparecen este,
excluidas del autogobierno democrático y aparecen excluidas no con una alusión a la diferencia ontológica de naturaleza, que eso sería una contradicción a sí mismo, sino en una diferencia entre, o sea, en la potencia y por lo tanto en el derecho, ¿no? O sea, que es lo mismo que decir naturaleza, pero se puede decir que hubo una diferencia históricamente construida. Esa diferencia históricamente construida justifica la exclusión. Entonces, ahí hay un problema de cuando los filósofos chocan contra sus propias tesis, ¿no? Porque si sostenemos la igualdad de la naturaleza, como digo, es necesario justificar la exclusión o el gobierno de unos sobre otros. Dicho eso, justificarlo por la experiencia histórica es casi hacer una, digamos, es no hacer nada en filosofía, porque es como decir esto fue lo que pasó. Bueno, eso es no hacer nada, eso no es justificar. A mí me interesa un montón lo que decías de dos temas que son para, o tres temas que son para los feminismos muy centrales. La primera cuestión es la cuestión de la debilidad, ¿no? Porque si bien es la misma naturaleza, en el caso de mujeres aparece como una debilidad de esa misma naturaleza. Entonces es como la misma, pero más débil. Entonces hay como una diferencia, al menos en la intensidad de, no sé, la fuerza, la corporalidad, lo que sea. La segunda cuestión es la de la excepcionalidad, que es, hay algunas que sí podrían llegar a las condiciones iguales a las de los hombres. Bueno, ahora es una condición de excepcionalidad. Entonces, la debilidad y la excepcionalidad han sido formas en que el feminismo, los feminismos han sido críticos, ¿no? Porque son como reapariciones de la diferencia a partir de esos dos cauces. Y la tercera cuestión es la de que ahí se mete un argumento estrictamente económico. En Averroes, ¿no? Las sociedades están dilapidando recursos por no generar la misma educación de las mujeres. Entonces son más pobres porque no utilizan, digamos, vamos a decirlo en términos capitalistas, no utilizan todos los recursos humanos disponibles, ¿no? Ahora, en el capitalismo lo que se diría es, y eso también es lo que han dicho feminismos, el trabajo reproductivo es también un trabajo económico y está a la base de los otros trabajos económicos, ¿no? O sea, el otro trabajo económico eh, se sustenta sobre una riqueza que invisibiliza, que es esa del trabajo reproductivo. Entonces, ahí creo que lo que se mete en tu argumento es cómo, cómo el trabajo reproductivo es funcional al capitalismo, digamos, ¿no? Y que hay como un salto que es imposible de hacer. Eh, Claro. Eso nomás. Yes. ¿Alguna más? Sí. Cecilia, si hay Sí, tiempo, yo sí, sí, claro. aprovecho. Hola, Fede. Bueno, Rodrigo, primero te agradezco por la exposición, muchas gracias. Eh, Vale. Mira, Rodrigo, lo primero que yo tengo ganas de preguntarte tiene que ver con, yo soy politólogo y creo que al expolitólogo una de las cuestiones políticas que nos alegró el último tiempo fueron los resultados de la constituyente en Chile, sobre todo en el tema de las mujeres. Es como dentro de todas las malas cosas que nos vienen pasando, digo, por todo, es como uno de los procesos que creo que los politólogos de Latinoamérica estamos como atentos y esperanzados de que, bueno, de que ahí hay algo novedoso, ¿no? Yo lo que te quiero preguntar es si, bueno, yo identifico que hay una preocupación en vos por el tema de lo femenino o del lugar de la mujer. Nada, te quiero preguntar a vos como académico cómo lo están viviendo allá, básicamente, y si tu investigación
tiene que ver con eso o no. Bueno, eso en principio. Me quedé pensando un montón de cosas de las cuestiones que expusiste. Eh, lo primero que me marqué, o que yo pienso es, a mí también me pasa cuando leemos Platón, el libro 5, ¿no? La segunda ola, que es la que se refiere al rol de la mujer. eh, eh, Siempre me resulta dificultosa esa tensión que maneja Platón entre decir, bueno, tienen la misma naturaleza, por lo tanto pueden cumplir las mismas funciones, pero a su vez cuando describe esas funciones no habla nunca del gobierno, no habla de la guerra, y a su vez todo el tiempo está aclarando, bueno, pero son más débiles, tienen la misma naturaleza, pero es defectuosa. Siempre me interesaba ver cómo vos tematizaste eso. eh, Al final dijiste, bueno, Platón crea las condiciones para, ¿no? Y ahí dije, ah, bueno, ok, claro, viene por acá. Bueno, pero esa tensión creo que a todos los, cuando leemos ese libro en Platón, siempre nos pasa eso. Luego, otra cosa que me quedé pensando que tal vez me gustaría escucharte desarrollarlo es esta intuición que te animaste a proponer acerca de Aristóteles, ¿no? El pensamiento aristotélico como forma de gobierno y no como forma de vida. Yo lo primero que pensaba en términos polémicos, si querés, es, bueno, pero Aristóteles en el libro 1 habla de justamente de la vida política, ¿no? Y ahí uno puede pensar a a la polis como una vida política que es la que da el bien del honor, ¿no? Y ahí parece que no importa tanto la forma de gobierno, sino esta forma de vida política que permite el reconocimiento, el honor. Bueno, solo eso, solo como unas inquietudes para escucharte a vos. Sí, bueno, hay bastante, no, no sé si puedo contestar todo, pero comenzando con lo que plantea Miguel, sí, estaría muy de acuerdo en hacer ese esquema, ¿no? Un esquema que me parece que es bien clave, bien interesante, ¿no? De apostar por la naturaleza platónica, pero al mismo tiempo por la virtud aristotélica, tanto en el ámbito natural por un lado, en el ámbito artificial por otro lado, o no natural por el otro lado, digamos, ¿no? Eso me parece que es cierto, pero es solamente cierto en este texto, digamos, en el comentario a la República de Platón, porque dicho sea de paso, es el único texto, ¿ya?, que Averroes comenta a Platón. No hay otro texto en que Averroes comente a Platón, ¿no? Todo lo demás es comentario sobre Aristóteles, ¿no? Los textos de Aristóteles, la ética, Nicómaco, la metafísica, ¿no? Etcétera, ¿no? Y además, bueno, por supuesto, un Aristóteles que tiene unas intensidades de traducción distintas a las intensidades de traducción del Aristóteles latino, por supuesto, ¿no? Es un Aristóteles todavía, un Aristóteles cosmológico, por así decirlo, y no un Aristóteles antropológico, ¿no? Como ocurre en el mundo latino, es decir, no está el acento puesto en el hombre, ¿no?, como ocurre en Tomás de Aquino, ¿no?, a propósito de eso, ¿no? Creo que está todavía permanentemente el problema de la inteligencia separada, ¿sí?, la inteligencia común a toda la especie, y que tiene que ver mucho con este problema de la naturaleza común, obviamente a hombres y mujeres, ¿no? O sea, por eso está tratando de pensar esta cuestión, me parece a mí, porque en el ámbito político se conecta con la cuestión nociológica, finalmente, ¿no? En esa doble lectura, ¿no? Entonces sí, suscribiría completamente ese esquema que planteaste, Miguel, solamente haciendo la salvedad de que es muy raro, verdaderamente, ver a Averroes comentando a Platón, ¿ya? Es raro. Eh, la fama de Averroes no es un comentarista de Platón, ¿no?, sino el comentarista de Aristóteles, ¿no? Entonces, es bien interesante que haya comentado a Platón precisamente a propósito de esa falta, entre comillas, de la política de Aristóteles, ¿no? Y lo que plantea Cecilia, ¿no? Bueno, varios puntos. O sea, en general estoy muy de acuerdo
con todo. Eh, claro, ¿por qué se produce la diferencia? Y este es un punto que me interesaría remarcar, ¿no? El texto de Averroes marca el hecho de que se produce la diferencia simplemente por un asunto óntico, digamos, por un problema social, pero un problema social de sociedades que no han alcanzado el carácter virtuoso al que aspira el filósofo, en este sentido, ¿no? No sé, parece que se fue la Cecilia, se, se cortó, está por ahí. Eh, bueno, pero en el fondo lo plantearía así, ¿no? Como eh, en Averroes no hay una justificación, como la que decía Cecilia, que hace Spinoza, sobre la opresión de la mujer a lo largo de la historia, porque así las cosas han sido, ¿no? No, lo que está diciendo Averroes es más bien que eso no debería ser así y habría que, de alguna manera, digamos, alcanzar la ciudad virtuosa, ahí vuelve a la Cecilia, alcanzar la ciudad virtuosa significa justamente, entre comillas, realizar esta naturaleza común, ¿no? El hecho de que no existe una desigualdad ontológica entre hombre y mujer. Y por eso está optando a decir, hay que educar a las mujeres de la misma manera como los hombres, ¿no? Evidentemente en clave aristocrática, porque Averroes sigue siendo un aristócrata en ese punto, que defiende evidentemente la comunidad de sabios, ¿cierto?, etcétera, ¿no? Y defiende la filosofía como un saber esotérico, ¿no?, exclusivo, ¿no?, excepcional, como, como dirías tú, ¿no? Pero en ese sentido, el problema que ve Averroes es que esa naturaleza común no está realizada en estas sociedades porque estas sociedades no han alcanzado el carácter virtuoso, ¿ya? Y aquí, claro, hay graves problemas con la cuestión de la traducción, porque aquí Averroes me parece que está haciendo una referencia al Farabi, y al Farabi efectivamente tiene un libro, el libro al que está haciendo referencia, uno que se conoce en castellano como La ciudad ideal, pero la traducción es muy deficitaria porque el término árabe que usa el Farabi, y ese sí tenemos el libro árabe, y nosotros hemos comparado la traducción del árabe a la traducción castellana, y el título no es ciudad ideal, es ciudad virtuosa, ¿no? Y a veces en esta traducción de Averroes aparece la sociedad ideal o sociedad virtuosa, pero hay que entender que es la ciudad pensada como la piensa el Farabi, ¿no? Es decir, como bien decía Miguel, ¿cierto? En esta, digamos, hay una naturaleza común y esa naturaleza común requiere de un trabajo, entre comillas, artificial de la virtud. Y la sociedad no virtuosa es justamente la que no trabaja sobre la virtud y por lo tanto mantiene la desigualdad hombre-mujer, ¿no? Y por supuesto, yo creo que también ese problema de justificar que o sea, yo creo que la justificación que hace Averroes es al mismo tiempo económica y ética, ¿ya? No es solamente que la sociedad va a ser más pobre sino que es fundamentalmente ética, creo yo, porque lo que está en juego es precisamente la realización de la ciudad virtuosa, ¿no? Ahora, también tenemos que mostrar los límites, ¿no? O sea, eh, este es un texto intempestivo, es un texto que está peleando brutalmente contra los teólogos, ¿no?, contra los teólogos musulmanes, por lo tanto está peleando contra una forma de concebir el Islam, ¿no? Eh, una forma no racional de concebir el Islam, ¿no? Y por lo tanto una forma que hipostasía ciertas formas sociales que no tienen nada que ver con la dimensión ontológica, ¿no? Y creo que podría ser interesante referirme brevemente, a propósito de lo que planteaba Cecilia, a la crítica que hace Averroes a los teólogos. La crítica a los teólogos es que los teólogos básicamente lo que hacen es destruir al pueblo, o sea, traer las bajas pasiones y lanzar al pueblo a la guerra civil, porque lo dividen en facciones distintas, dado que el pueblo no puede entender el lenguaje complejo de las tesis teológicas. Los teólogos le plantean tesis y el pueblo queda como nubilado sin poder reflexionar sobre eso y solamente
generando espacios de, digamos, técnicas de conducción gubernamentales, digamos, ¿no? Se genera la guerra civil, en el fondo. Y en ese sentido, Al-Farabi, ya 2 siglos antes, había dicho, bueno, una tesis radicalmente crítica con la ideología, ¿no? El fundamento, dice Al-Farabi, de la teología no está, como creen los teólogos, dice, en la verdad universal y en la revelación, por lo tanto. No está en el Corán ni en la Sharia. Está en la costumbre, ¿no? O sea, el fundamento de la teología está en la costumbre. Y el problema, dice Al-Farabi, es que los teólogos transforman la costumbre como si fuera un dogma universal, ¿no? Yo creo que en ese registro de esa discusión con los teólogos, en la que también está Averroes, por supuesto, como acabo de decir, es donde habría que pensar esta cuestión de la mujer y de la sociedad virtuosa que se pone en juego acá, ¿no? Esa sería un poco como la lectura que haría, ¿no? Ahora, por supuesto, que la última cuestión que dijiste sobre la cuestión de la debilidad, que no la toqué, yo creo que ese es un punto que habría que desilvanar con mayor trabajo, sobre todo porque ni Platón ni Averroes explican por qué. O sea, quiero decir, Platón se mantiene en la idea de son iguales por naturaleza, pero las mujeres son un poquito más débiles que los hombres, y no hay nada, no hay una justificación de por qué. Es como que fuera un hecho. Es como que nuevamente encontramos ahí la tradición de venida ontología, digamos, un momento ideológico del tema, ¿no? Lo que sin embargo yo no encuentro en Platón y que encuentro en Averroes, aunque sea, digamos, someramente, es la idea de que pueden llegar a ser filósofas y gobernantes, y solo se puede llegar a ser filósofo y gobernante en tanto excepción. No solamente las mujeres, también los hombres, porque ese es una virtud aristocrática. Entonces, claro, la pregunta es cómo leer eso en una clave democrática, por ejemplo, ¿fija? Lo que decía Federico, no sé, comienzo por la Convención Constitucional o no. Sí, no, me parece muy, o sea, mira, la verdad que a todos nos sorprendió. Este es un país que ha estado sorprendido, verdaderamente. Ha estado sorprendido por las cosas buenas y por las cosas malas, pero más por las cosas buenas, en el sentido de eh, cómo las candidatas mujeres arrasaron en la Convención Constitucional, y finalmente la paridad favoreció a los hombres. O sea, había muchos hombres que iban a quedar afuera, pero por paridad quedaron dentro, ¿no? Una cuestión totalmente impresionante, ¿no? Del proceso chileno. Y la otra cuestión impresionante es el sistemático boicot que los poderes constituidos le han hecho a la convención permanentemente. O sea, la primera sesión de la convención, que fue el 4 de julio, no estaban instalados los computadores, estaban cerradas con llave las salas del Congreso. O sea, una cuestión bien inverosímil realmente, ¿no? Eh, y la otra cuestión que me parece que es absolutamente clave es la presidencia de la convención, que no solamente está al mando de una mujer, sino que eh, está la irrupción de otra lengua, ¿no? La irrupción de otra lengua eh, que violenta completamente a la gramática juristocrática del Estado chileno de los 200 años de república, ¿no? Eso es bien impresionante, verdaderamente. Ahora, bueno, ahora viene el trabajo, ahora ya estamos entrando en el trabajo, se aprobó el reglamento la semana pasada, y fue un momento muy, muy importante también porque si bien en el acuerdo del 15 de noviembre se había establecido un quórum de 2/3 que supuestamente iba a favorecer a la derecha, finalmente ya no podía favorecer a la derecha, porque la derecha ya casi en términos políticos no existe, solo existe en términos económicos, digamos.
Sin embargo, la propia convención decidió aprobar el reglamento por mayoría simple y no por 2/3, lo cual implica que la propia convención se dio a sí misma su norma y dejó de lado la normativa estipulada en el acuerdo del 15 de noviembre propuesto por la clase política. Es decir, se convirtió mucho más en un poder constituyente, ¿no? Desde la semana pasada hasta ahora, ¿no? Y ahora, claro, van a haber muchas discusiones sobre quórum, sobre reglamentos, en fin, seguramente ya hacia el final de octubre vamos a entrar en una etapa de redacción de los artículos y ahí va a ser feroz el lobby. Y lo más probable es que el empresariado, yo creo que el empresariado está muy inquieto por un lado, pero está confiando en que los poderes fácticos van a hacer que la constitución, o sea, que la nueva constitución, o que la constituyente quede neutralizada por el tratado, por el TPP-11, que es un tratado, digamos, de libre comercio global, sobre todo pacífico, ¿no? Y ahí ha habido una discusión gigantesca, porque los poderes fácticos quisieron que ese TPP-11 se aprobara antes de elaborar la constitución. Y si eso ocurría, la constitución iba a quedar en nada, porque íbamos a estar completamente amarrados con esa camisa de fuerza, además de la camisa de fuerza que ya teníamos, que eran los 50 años de Pinochet, digamos. Entonces, era una cosa bien brutal, ¿está? Porque una de las cosas que plantea ese tratado es básicamente que si Chile quiere establecer una regulación soberana y estatal de sus recursos, que traspase de alguna manera el interés de las transnacionales involucradas, las transnacionales tienen derecho a ser compensadas en los tribunales internacionales. Entonces, si por ejemplo Chile, país del cobre, ¿cierto? Si Chile renacionaliza el cobre, ¿no? Y eso las transnacionales lo sienten como una transgresión, ¿no? De los acuerdos, esas mismas transnacionales a las que nosotros les quitamos el royalty, se lo vamos a tener que devolver en los juicios que tengamos en los tribunales internacionales. Entonces, esos tratados son bien complejos y yo creo que siempre que me han invitado a discusiones sobre la cuestión constituyente, he dicho que me parece que hay que hacer analogías con lo que ocurrió en un país que por población y por posición estratégica se parece hasta cierto punto a Chile, que es el caso de Túnez. ¿Ya? En Túnez hubo, después de la primavera árabe, hubo una asamblea constituyente mucho más impresionante que la chilena, porque estaban involucrados no solamente partidos políticos que habían estado prescritos por el régimen de Ben Ali, sino que además organizaciones sociales estuvieron ahí en la asamblea constituyente en Túnez. Y lo que pasó es que cuando se elaboró la nueva constitución, ¿no? La Comunidad Europea presionó a Túnez, ¿no? Túnez también es un país minero, tiene fósforo, básicamente. Y la Comunidad Europea presiona fuertemente a Túnez y deja intactos los tratados de libre comercio. Y eso hace que la nueva constitución quede amarrada. Y 9 años más tarde, de la Asamblea Constituyente en Túnez, tenemos nuevamente revueltas en Túnez, ¿no? Precisamente porque este problema no fue solucionado por la constituyente, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poco la crudeza de este proceso, ¿no? Es un proceso con mucha esperanza, ¿no? Pero que al mismo tiempo tiene mucho peligro y eso es como muy connatural a este proceso. Yo no es que yo esté investigando sobre, tú me preguntaste eso, si estaba investigando sobre el feminismo, no estoy investigando sobre el feminismo, pero evidentemente acá en Chile por lo menos, feminismo significa todas las esferas, digamos, o sea, es un atravesamiento, ¿ya? Es un atravesamiento, es una, es una pulsión que atraviesa distintas esferas, ¿no? Lo que yo he estado trabajando básicamente en los últimos años ha sido el problema de la revuelta y el problema de la imaginación en Averroes, ¿no? Eh, pero justamente siempre me ha interesado, me interesó este pasaje de Averroes que me parece que no ha sido discutido, incluso en este libro que les citaba, que es el de
el de la Rosalí de Sousa Pereira, ella tampoco discute esa cuestión, ¿no? Me parece que es una cuestión que hay que discutir y por lo menos visibilizar y discutir, ¿no? No sé si ahí contesto, Federico, un poco lo que... Bueno, no, sobre Un Aristóteles. lujo, Rodrigo, gracias. Sobre Aristóteles, sí, tienes razón, sobre todo el libro primero de la política de Aristóteles, tienes razón, pero en el mismo libro primero de Aristóteles, la ciencia política que está pensando Aristóteles es una ciencia política que se funda fundamentalmente en la cuestión del régimen de gobierno. Y por eso resulta tan importante para Aristóteles la distinción, como todos ustedes saben, régimen republicano, que sería el más virtuoso, ¿no? Etcétera, ¿no? Y curiosamente, para seguir dándole palos a Derrida, Aristóteles desprecia completamente la democracia. O sea, no sé dónde Derrida vio que leyendo la política uno podría tener una alta estima de la democracia. Si para Aristóteles la democracia no es un régimen político, es un régimen corrupto de la república, digamos, ¿no? Eh, entonces yo diría eso y me preguntaría, ¿no? Si pensar la política sin la política nos permitiría abrir otras alternativas, ¿no? Esta sería la cuestión, ¿no? No sé si puedo hacer otra preguntita. Sí, sí. No sé, yo no... Sí, no está directamente relacionado con la exposición, pero bueno, digamos, tratándose de Averroes, a mí me parece un aspecto importante también, a lo mejor señalar la influencia de Averroes para Occidente, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pero muchos sostienen que incluso tuvo influencia para Tomás en algún punto, ¿no? En el Totalmente. sentido de la teoría de la doble verdad, ¿no? En una visión más secularizada todavía la de Averroes, pero un poco como cómo está pensando la época también, ¿no? Como puntos en común entre Occidente y Oriente en relación al tema de la luz natural de la razón y lo que puede llegar a conocerse por medio de la razón, ¿no? A mí me parece que Sí. el pensamiento de Averroes tiene, porque los textos de Aristóteles se pierden en Occidente, ¿no? Y van al mundo árabe. Entonces, cuando ingresan, también hay una cierta mediación, cosa que Occidente nunca está dispuesto por ahí a asumir del todo. No sé, ¿cómo lo ves ese proceso? Digamos, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece? No, Y yo te quería preguntar yo lo veo así. Sí, perdón. por la guerra, porque es alucinante cuando leías el pasaje, esto de pueden tejer, pueden coser y pueden organizar la guerra. Hay un salto genial, o sea, que me entusiasma mucho lo de organizar la guerra. Y que quería ver cómo, o sea, ¿Viste, Ceci, que la Spinoza guerra, dice que las mujeres no, con el tema de las amazonas, que son radicalizadas, ¿no? Entonces que claro, sería. o sea, en Spinoza aparece, pero en la forma de, hubo solo una organización de las mujeres, bueno, esta es de las Y Amazonas. mataron a todos. Pero que lo que quería saber era porque la guerra es claramente asociada a la forma de la soberanía. Entonces, Eh, no sé si lo estoy leyendo muy anacrónicamente, pero ahí la cuestión de tejer y bordar puede ser puesta como la forma de tejer lazo, y entonces ahí organizar, porque no es hacer la guerra, es organizar la guerra, ¿no? O sea, eh, quería ver ahí cómo no, entraba el tema de la guerra pero, en su pero obra también ser general. No sé si es guerreras. un... Sí, Sí. Pero claro. también ser guerreras, ¿no? También ser guerreras. No, o sea, Porque la bueno, divinidad es ser guerreras, ¿viste? Es como... ahí hay una rareza. sí. O sea, solo no tengo idea de eso. Solo puedo contestarte de manera muy periférica. Claro, diciendo, la primera cuestión es que la guerra para los antiguos, los medievales, no es la misma guerra que para los modernos, ¿no? En el sentido, precisamente el concepto de soberanía, por ejemplo, donde hay una noción de naturaleza que está en juego acá, ¿no? Eh,
Y la segunda cuestión que se me ocurre es que, claro, bueno, el propio Averroes en este texto no indaga mucho más sobre la cuestión de la guerra y solo hace una referencia a los textos de Al-Farabi. Y efectivamente, en los textos políticos de Al-Farabi, no solamente en La ciudad ideal, sino que en otros textos que tiene que se llaman textos políticos, Al-Farabi hace una referencia a la guerra como guerra justa, ¿no? Y que básicamente platónico, aristotélico, según el cual es guerra justa solo aquella que cumple, digamos, que alcanza la consecución del bien, digamos. Y ahí Al-Farabi utiliza el término yihad, ¿ya? Que es muy bonito esta cuestión, porque en el léxico musulmán, eh, designa estrictamente un esfuerzo para alcanzar a Dios, ¿no? O sea, cualquier esfuerzo para alcanzar a Dios, rezar incluso, meditar, puede ser considerado jihad, ¿ya? Y en el árabe, el jihad se emparenta con otra palabra que es ijtihad, que es una figura jurídica que utiliza Averroes y que designa el esfuerzo de interpretación de los textos sagrados, ¿no? La ijtihad, por eso suenan parecido, porque es el esfuerzo, ¿no? El trilítero consonante que tienen estas lenguas, ¿no? Eh, y bueno, ahí lo que te iba a comentar a propósito de esto es algunas discusiones que mantienen hoy día feminismos musulmanes, que las intelectuales feministas musulmanes hoy, que vienen de todas partes del mundo, que hay en todas partes del mundo, sostienen que hay que reivindicar la ijtihad y hacer un esfuerzo de interpretación de los textos sagrados para subrayar una tesis fundamental que es, ahí se fue la Cecilia, para que vuelva, la tesis fundamental, ¿no? La tesis fundamental es, el Corán no es un texto patriarcal, es la tradición que ha leído el Corán, el texto patriarcal. Si nosotros hacemos una epogée de la tradición musulmana, nos encontramos con la revelación per se. Bueno, ese ejercicio de ijtihad que están haciendo las feministas hoy día es exactamente lo mismo que hace Averroes con el Corán para discutirle a los teólogos, ¿no? Para decirle a los teólogos, ustedes dicen que Dios creó el mundo ex nihilo. ¿Dónde en el Corán dice eso? No dice en ninguna parte. Entonces, Averroes lo que dice es que básicamente quien está con la revelación, quien está con la Sharia, es la filosofía, no la teología, ¿no? Y aquí también me permito decir qué es lo que Averroes entiende por Sharia, que también me parece que es clave, porque no es simplemente un derecho, la Sharia no es un derecho, ¿ya? Yo diría que en Averroes la Sharia designa una forma de vida, porque literalmente en árabe Sharia significa camino de salvación, ¿ya? Es un camino de salvación. Entonces uno podría decir que lo que Averroes está diciendo con el término Sharia es simplemente una forma de vida y no un modo de gobierno, ¿no? Que también tiene otra palabra específica, y eso también es interesante, que los pensadores árabes pensaron la política, y la política, nosotros hablamos la política, que viene de polis griega, ¿no? Pero ellos utilizan otro término, que es un término árabe, que es siyasa, y siyasa designa literalmente gobierno, no política, ¿no? Entonces, lo que trata de pensar Averroes con Platón, digamos, es, claro, el gobierno, pero de qué manera, me parece a mí, ese gobierno deviene en forma de vida, ¿no? Esa sería un poco la lectura que traté de ofrecer, ¿no? Como, bueno, no sé, creo que por ahí no te respondí la cuestión de la guerra, porque no, solo te puedo decir eso, ¿no? Que el yihad, Al-Farabi la entiende como guerra justa y que es retomada por Averroes en esa misma clave. Averroes mismo
hizo un tratado de jurisprudencia cuando tenía como 14 años. Y ahí integró la cuestión de la yihad también, que es lo mismo que hacen los pensadores cristianos en Agustín, pero posteriormente los hispanos, ¿cierto? En el siglo XVI, Sepúlveda, por ejemplo, de introducir la variante de la guerra justa, ¿no? Bajo este precepto aristotélico del bien, en el fondo, ¿sí? Eh, Eso es Sí. lo que se me ocurre, ¿no? Como, Ujú. y sobre lo que decía Miguel, o sea, estoy súper de acuerdo con lo que dice Miguel. Es decir, ahora, lo que yo haría sería también eh, poner un suspenso también en la diferencia entre Oriente y Occidente, porque pienso que también son cartografías producidas básicamente por el siglo XVIII, el siglo XIX. Justamente ahora estoy elaborando un trabajo de cómo la historia de la filosofía, ¿no? Desde Hegel, Renan, Dilthey, eh, Etienne Gilson, por ejemplo, toman a los árabes y particularmente a Averroes, ¿no? Y es muy impresionante la reivindicación identitaria que tienen. Incluso Julián Marías, por ejemplo, en su historia de la filosofía, insisten permanentemente en que es una no filosofía, es una filosofía puramente extraña porque es pura traducción, comentario, pero sobre todo es una filosofía y son filósofos que están siempre lejos de la fuente originaria, que sería el mundo griego, y que ellos retomarían esa fuente originaria, a diferencia de los árabes que habían leído indirectamente a los clásicos, ¿no? ¿Te fijas? Eh, es bien impresionante, ¿no? Ahora, respecto a Tomás de Aquino, yo te diría que Tomás de Aquino, para decirlo brutalmente, por cuestión de tiempo, Tomás de Aquino es un averroísta a la inversa, ¿ya? Porque si tú te fijas, lo que hace Tomás de Aquino es básicamente armonizar la filosofía con la teología, pero al precio de colocar la teología por sobre la filosofía. Y lo que va a hacer Averroes es armonizar a la filosofía con la revelación, no con la teología, con la revelación, colocando a la filosofía por sobre la religión, en ese sentido. Entonces, Tomás de Aquino hace, por así decirlo, casi la inversa, ¿no? Entendiendo que el concepto de teología en Tomás de Aquino es distinto al de los teólogos musulmanes, pero que en el fondo la cuestión es siempre la misma. Lo que se juega en términos éticos ¿es posible la felicidad en la tierra o no? Para Averroes, la felicidad en la tierra es completamente plausible, por ejemplo, en el filósofo. Y en Tomás de Aquino es parcialmente posible, ¿no? Eh, Porque la Sí, beatitud absolutamente, claro. está Hay una autonomía relativa también en Tomás, ¿no? Por exacto, eso hacía que es más secularizado Averroes. exactamente. Exactamente, no, claro, claro. Por eso me parece que el averroísta de la modernidad es Spinoza, ¿no? Spinoza es el que toma esa línea de fuerza, por así decirlo, en cierto sentido. Y claro, porque la tesis de Spinoza en el Tratado Teológico Político desbarata completamente la tesis tomista, ¿no? Del pastor, ¿no? De la teología por sobre la filosofía, ¿no? Etcétera. O sea, la desbarata completamente, ¿no? Incluso en su régimen político, en la monarquía, totalmente detestada por Spinoza. O sea, la monarquía es nada más que superstición, que sería el equivalente averroísta a teología, ¿ya? Ya como eso. Entonces, efectivamente, ahora termino solamente con este comentario. La narrativa habitual de la historia de la filosofía sobre la filosofía árabe es que la filosofía árabe tuvo un punto de auge con Avicena y habría terminado en Averroes y nunca más se supo de eso. Y eso es totalmente falso. Hoy día hay investigaciones muy impresionantes sobre la vinculación de Copérnico, por ejemplo, con astrónomos árabes contemporáneos, ¿no? Hay investigaciones que muestran
cómo se mantuvo el cultivo de la filosofía y de los saberes y de las ciencias en general, por ejemplo, durante el Imperio Turco Otomano, ¿no? Y también en Bagdad, en lo que se llama el Islam oriental, ¿no? En Bagdad y el mundo persa, digamos, el mundo persa, o sea, todo ese desarrollo se mantuvo vigente hasta el siglo XVII, siglo XVIII, que fue precisamente cuando penetró la colonización occidental. Cuando penetra la colonización occidental, ahí todos los aparatos del saber se destrozan, son devastados prácticamente, ¿no? Pero, por ejemplo, el avicenismo se mantuvo vigente hasta el siglo XVII. Y hay filósofos que habría que hacer un seminario que sería súper interesante hacerlo. Por ejemplo, yo he leído un filósofo que es Mula Sadra, que es del siglo XVI, que es contemporáneo a Francisco Vitoria, ¿ya? Y que tiene una lectura aristotélica sobre la cuestión de la existencia muy impresionante, ¿no? Y son paralelos a Vitoria. Ya después, en el siglo XVIII, todo comienza a hegemonizarse por el mundo euroatlántico, básicamente, ¿no? Pero no es cierto que eh, la filosofía árabe haya terminado en Averroes, ¿no? Y para terminar lo que preguntaba Miguel, yo diría que, para ponernos en el léxico de la pandemia, ¿no? Lo que pasó con los textos árabes cuando comienzan a llegar hacia finales del siglo XII y principios del XIII al mundo latino, occidental, es un verdadero trabajo, una verdadera reacción virológica la que ocurre ahí. Pura virología, o sea, las condenas de la iglesia que se repiten en las primeras décadas, ¿no? Y posteriormente las grandes condenas como la de Tempier contra la filosofía, ¿cierto? ¿No? Donde entra Tomás de Aquino precisamente para tratar de mediar en una posición de, sí, podemos leer la filosofía, pero siempre bajo el alero teológico, en fin, ¿no? Tienen que ver con todo un aparato inmunitario, de alguna manera, que ejerce la iglesia, ¿no? Frente a la posibilidad de que aparezcan filósofos, que de hecho aparecieron, Siger de Brabante, Boecio de Daza, David Dinant, ¿no? Estableciendo hipótesis de mente, ¿no? Averroístas, según la cual el intelecto es uno solo para todos los seres humanos, digamos, que todavía está eso en Dante, ¿no? Eh, entonces sí, es un momento virológico impresionante. Bueno, sí, ¿alguien más quiere comentar algo? Cerrando. Bueno, qué bueno que quedó grabado porque estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, pero y el aplauso tendría Bueno, que haber salido grabado también, porque la verdad que estuvo sí. buenísimo, ¿eh? Así que... Muchas gracias.